Damos la bienvenida al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. A continuación, se realizarán honores al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Preside este evento, inauguración del Centro Cultural Leyes de Reforma, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la esposa del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Beatriz Gutiérrez Müller. El gobernador constitucional del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. La gobernadora electa del estado de Veracruz, Rocío Nale García. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. El coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. La directora general de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, Adriana Castillo Román. El comandante de la Sexta Región Militar, general Julio Álvarez Arellano. La directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Emma Llanes Rizo. José Hernández El Monero, que nos acompaña. Damián Flores, artista plástico. Y la historiadora María del Carmen Saucedo Zarco, subdirectora de Investigación Histórica de Conservaduría de Palacio Nacional.
Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Veracruz, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana. Doctora Beatriz Müller, esposa del presidente de México. Ingeniera Rocío Nale, próxima gobernadora de Veracruz. Y a todo el presidium que hoy nos acompaña, sean siempre bienvenidos. Pueblo veracruzano, no puedo sino hablarles con sentimientos encontrados. Las circunstancias de hoy, que no son azares, nos tienen aquí con el gusto de ver nuevamente a nuestro queridísimo presidente, una vez más. Una visita que hay que agregarle a las 296 que desde el 2015 hizo a este estado. Sin embargo, hoy, por última vez, en un acto público en nuestras tierras, verle presidente así, después de estos 9 años, es un gusto. Es nostalgia esperanzadora por lo que viene, memorable despedida, imborrable recuerdo o entrañable presencia. Ya no sé exactamente qué es, cómo describirlo, porque las palabras se atoran en la garganta y esta solamente se suaviza con las ligeras gotas contenidas en las pupilas, pero que amenazan con recorrer las mejillas de cada uno de nosotros. Por eso me disculpo, pero es mejor soltarlo todo. Es el sentimiento de todo un pueblo que lo vio recorrer y transformar nuestro estado y nuestro país. Es el orgullo de haber tenido un presidente choco jarocho, el único, el mejor de todos los tiempos. Oaxaca tuvo el suyo, déjenos tener el nuestro. Vaya qué circunstancia. Hablando de los mejores, hoy también rendimos honor al benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, en este puerto que lo recibió en 2 ocasiones históricas, siendo presidente y defendiendo la patria. Así llega a ser la historia en ocasiones. Se repite para no ser repetida, pero también regresa para vestirse de gloria. Hay analogías que bien vale la pena subrayar, y me voy rapidito. Déjenme brevemente resumir una historia. Ustedes la sabrán ubicar. Sucede que había un grupo muy conservador, de esos que quieren conservar los privilegios de una élite elevada al poder por la corrupción y las injusticias que prevalecían en esa época. Ese grupo conservador fue derrotado y los triunfadores llevaron a cabo una reforma a la Constitución para terminar con dichos privilegios de ese minúsculo grupo conservador, agazapado todavía en uno de los poderes. Sí saben de qué época estoy hablando, ¿verdad?
pues para impedir las grandes reformas a la Constitución, apareció un personaje. Ya sé que algunos le quieren poner el apellido de una fruta que se da mucho allá por Isla a este personaje, pero no estoy hablando de quien ustedes ya saben, estoy hablando de otra persona. Miren, esa persona intentó prácticamente un golpe de Estado, se alió al grupo conservador, dieron a conocer un plan porque querían impedir que se acabaran los privilegios de su grupo, no quería que se terminaran las injusticias. Ah, caray, espérenme, creo que agarré el discurso equivocado. No, estoy hablando de Comonfort, que primero hizo un gobierno neoliberal en la época en que los liberales lograron derrotar a los conservadores y en 1857 promulgaron reformas sustanciales a la Constitución. Ahí empieza esta historia que se cuenta muy bien en este nuevo recinto. Por eso los vamos a invitar a que lo conozcan muy bien. Veracruz volvió a ser parte fundamental de las grandes transformaciones. No me extiendo más, porque yo sé que el presidente nos va a platicar de esto, de la historia que hoy nos convoca, que de la fruta y los conservadores, pues esos con chilito y en rebanadas nos los comemos, que para ello el pueblo de Veracruz ya está muy politizado. Presidente, usted ha dicho que la historia nos juzgará, pero a esta se le ha adelantado el pueblo y ya lo juzgó. ¡Que viva el mejor presidente de México! ¡Que viva Benito Juárez! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias. Solicitamos la intervención de la directora general de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, la maestra Adriana Castillo Román. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, buenas tardes al Presidium, presidente, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, gobernador electo y electa y gobernador aquí, ingeniero Cuitláhuac García, secretario de Hacienda, secretario de Marina, secretaria de Cultura. Buenas tardes a todos y bienvenidos aquí a esta explanada que vamos a inaugurar en el Centro Cultural Leyes de Reforma. Estamos muy orgullosos de poder abrir hoy un nuevo espacio para la memoria histórica, donde se reflexionará acerca de las leyes más importantes promulgadas en el siglo XIX y su trascendencia de los derechos que actualmente gozamos los mexicanos. Hace 21 meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador me encomendó la responsabilidad de rescatar y habilitar como museos 2 recintos que
Pese a estar catalogados como patrimonio histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se encontraban en el abandono, por lo que se requirieron múltiples tareas, primero para adquirirlos y después para reconstruirlos y adecuarlos. La importancia de llevar a cabo dicha recuperación radica en que en ambos espacios fueron casas habitadas por Benito Juárez y sus ministros. Ambos funcionaron como sede del gobierno nacional, es decir, fueron el Palacio Nacional. Y de manera particular, en esta casa frente a la cual nos encontramos, fueron promulgadas las leyes de reforma. Gracias al esfuerzo de diversas instituciones, se logró tener listo el centro cultural y entregar totalmente concluida la rehabilitación arquitectónica de la Casa Benito Juárez. Personal de varias áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la dirección del doctor Rogelio Ramírez de la O, realizaron los trabajos que hicieron posible efectuar este compromiso. Además, se contó con la colaboración de servidores públicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la Secretaría de Marina, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno del Estado de Veracruz y la Presidencia Municipal de Veracruz. Todos nosotros logramos unir voluntades y gracias al impulso que recibimos de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, es posible inaugurar hoy este centro cultural y entregar la Casa Benito Juárez. Estas voluntades fueron estimuladas por el afán de pagar con amor y agradecer a quien, a lo largo de su presidencia, con el apoyo de millones de mexicanos, redujo la pobreza y la desigualdad en México. Amor con amor se paga a quien consideró necesario no solo la creación de puentes, carreteras, refinerías, presas, hospitales, ferrocarriles y aeropuertos, sino también la construcción de espacios culturales para que en ellos se continúe difundiendo nuestra grandeza cultural milenaria, la historia nacional y las ideas universales que la nutrieron, así como nuestra excepcional y fecunda historia política, en la cual la promulgación de las leyes de reforma constituye un hito que hizo posible la consolidación de un país soberano. La casa que habitó el presidente Juárez cuando arribó en 1858 al puerto de Veracruz se asienta en un terreno de 525 metros cuadrados que el gobierno federal adquirió. En esta casa se ostenta una placa de bronce que hace un momento develamos, en la que se lee lo que le dijo Juárez al gobernador Manuel Gutiérrez Zamora cuando llegó a Veracruz, lugar donde se defiende la Constitución del país y los derechos del pueblo. Lo que sigue siendo una característica que honra no solo al puerto, sino a todas las poblaciones mexicanas que defienden su derecho a la justicia, como se ha visto en las contiendas de nuestros días. El Centro Cultural Leyes de Reforma tiene casi 2,000 metros cuadrados de construcción que pasaron por un arduo proceso de conservación antes de abrir sus puertas y así recibir a sus visitantes, quienes tendrán la posibilidad de admirar el mural Leyes de Reforma realizado a partir de una obra del artista oaxaqueño Demián Flores. Igualmente, cuenta con una sala de exposiciones temporales nombrada Margarita Maza de Juárez,
donde se exhiben los dibujos del concurso de pintura infantil Las Leyes de Benito, en el que participaron alumnos de escuelas veracruzanas que con su imaginación construyeron puentes entre este espacio y su comunidad. Además, existe un área de talleres educativos titulada Maestras Veracruzanas, para la cual se diseñaron actividades para niños y jóvenes. A lo anterior, se suma el Centro Documental Melchor Ocampo, en el que se podrán consultar los 644 libros de la colección Benito Juárez Fondo Reservado, cuyos originales están en el recinto de homenaje a don Benito Juárez en Palacio Nacional. Y el Salón de Usos Múltiples Sebastián Lerdo de Tejada, en el que se organizarán actividades culturales y académicas. En un esfuerzo complementario para difundir la importancia de la causa liberal, se realizó la historieta Los derechos que hoy gozamos, de José Hernández y Augusto Mora. La finalidad de este material de lectura es la de explicar las libertades que defendieron los valientes soldados de Juárez, como expresa Fabricio Mejía Madrid en el prólogo de su publicación. Habrá también una cafetería y 2 tiendas, una de Fonart y otra de productos veracruzanos, impulsada por la próxima gobernadora del estado de Veracruz, la ingeniera Rocío Nale. La exposición permanente desglosa el significado de cada una de las normas promulgadas entre 1855 y 1863, principalmente durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, que fueron elevadas a rango constitucional en 1873 por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Además, se muestra la evolución de los derechos y libertades que otorgan dichas leyes desde hace 165 años y que el Estado tiene la obligación de garantizar. Menciono solo para ejemplificar lo que estipulan algunas: la igualdad ante la ley, el derecho a la justicia, la libertad de expresión y el privilegio de vivir en un país laico, en donde no se hacen diferenciaciones entre los individuos por cuestiones de culto. No hay lugar para la intolerancia y la descalificación de ninguna religión. Verdades legales, como las llamó Justo Sierra, mérito de los lerdos, los ocampos, los degollados y sus correligionarios que se sumaron a la autoridad de Juárez y supieron tomar al jefe constitucional de la República en el jefe de la Reforma, que suprimió la legitimidad de las clases privilegiadas, no obstante la oposición armada de quienes defendían sus prerrogativas. Juárez y sus ministros promulgaron las normas que le dieron la forma definitiva a la República con un régimen de libertad, sin retroceder, dijo Sierra, ante el formidable terremoto social que abría el suelo bajo sus pies. Se exponen, entre otros objetos, reproducciones de retratos al óleo de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1857, del Plan de Ayutla y del Plan de Tacubaya, así como réplicas de las armas usadas en la Guerra de Reforma y de pinturas de la Catedral Metropolitana y del Palacio Nacional, tal como lucían hace más de 100 años. El museo ayudará a forjar una identidad comunitaria que impulse el ejercicio activo y consciente de la ciudadanía con base en los valores de igualdad, justicia, laicidad, transparencia, reciprocidad y otros que hoy se reconocen como esenciales de lo que el presidente López Obrador ha considerado el humanismo mexicano. Por ello, este sitio y más adelante la Casa Benito Juárez orientarán sus acciones para impulsar
la formación cívica de la comunidad, pues conforme a lo expresado en el documento 100 Pasos para la Transformación de la doctora Claudia Sheinbaum, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, es fundamental que un espacio cultural involucre a la comunidad aledaña, no solo como público, sino como agente cultural de cambio. Con estos dos espacios, la Cuarta Transformación le hace un homenaje a la Segunda Transformación y reconoce en ella el origen de sus convicciones democráticas. Tengamos presente que, según se lee en la placa de bronce colocada en este centro cultural, y que Juárez afirmó que sin la reforma, ni la libertad, ni el orden constitucional, ni el progreso, ni la paz, ni la independencia de la nación hubieran sido posibles. Gracias, presidente, por haber confiado en una servidora para cumplir con este encargo. Gracias. A continuación, se llevará a cabo la proyección del video Juárez en Veracruz. Hoy la ciudad de Veracruz se transforma con la recuperación de dos monumentos y sitios patrimoniales de México. La vivienda que sirvió de residencia al presidente Juárez y a los miembros del gabinete constitucional a su llegada al puerto, el 4 de mayo de 1858, y la casa donde se expidieron las primeras leyes de reforma. Ambos espacios revisten una importante herencia del movimiento reformista que impulsó la justicia social y la igualdad en México. El liderazgo de Benito Juárez y de su gabinete en el siglo XIX fue trascendental para la consolidación de nuestra soberanía. Una de sus contribuciones más importantes para el desarrollo del México moderno es la promulgación de las leyes de reforma, que establecen los derechos civiles de los que hoy gozamos, como la igualdad ante la ley, el Estado laico y un sistema democrático. La primera casa en la que vivió el presidente Juárez, ubicada en la calle Manuel Gutiérrez Zamora, esquina con Francisco y Madero, fue habilitada como Casa Benito Juárez. Esta vivienda se adquirió para abrir un museo que, mediante una ambientación del siglo XIX, muestra la vida del político en compañía de sus ministros y su familia. El edificio, que se encuentra en calle Constitución esquina con Morelos, fue considerado para crear el Centro Cultural Leyes de Reforma, reconocido así por las importantes disposiciones emitidas a partir de 1859. Hoy, las dos construcciones han sido convertidas en espacios culturales que forman parte del patrimonio nacional, destinadas a transmitir no solo la rica historia de Veracruz, sino también a resaltar la importancia de un periodo decisivo que resultó en la Segunda Gran Transformación de México. Gobierno de México. Procedemos con el mensaje
el Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de México, licenciado Jesús Ramírez Cuevas. Muy buenas tardes, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compañeros del Presidium que me acompañan. El presidente de México me pidió hacer una breve sinapsis de lo que significó Juárez y las leyes de reforma. Yo quisiera recordar, porque estamos en un acto de memoria, de identidad nacional, de rescatar lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Yo quisiera hacer un homenaje al pueblo veracruzano, que ha sido parte de las 4 transformaciones que a este país le han dado dignidad, derecho, ¡que viva Veracruz! Veracruz, los veracruzanos y las veracruzanas han sido parte fundamental de nuestra historia. Han sido forjadores de la independencia, acompañaron y defendieron a Juárez del asedio conservador para que aquí se decretaran las leyes de reforma. Apoyaron y defendieron la Revolución Mexicana y se opusieron a la intervención estadounidense. Y en el largo camino por la democracia que ha llevado a tener a Andrés Manuel López Obrador como presidente de este país, los veracruzanos han dado la batalla a lo largo de décadas en defensa del voto, en defensa de los derechos del pueblo. Y hoy vemos realizados los sueños de los veracruzanos y de todos los mexicanos en este gobierno de la Cuarta Transformación. No podemos olvidar que Benito Juárez y la generación de los liberales fueron los que establecieron las bases del Estado moderno, que nos dieron derechos al pueblo y generaron instituciones para poder tener un país fuerte. Y no olvidemos también que ellos establecieron el sistema educativo público, porque sin educación no hay pueblo libre, no hay pueblo digno que defienda lo que es suyo y que pueda construir su futuro. Sí, señor. Bueno, aquí recordamos cómo después de 30 años de lucha entre conservadores y liberales, vencieron los liberales y lograron sentar las bases de un nuevo país. Y a partir de la Constitución de 1857, donde se dirimieron estas dos visiones de país, estas dos visiones de nación, una visión defendiendo los privilegios de una minoría y el establecimiento de un poder económico, político y espiritual sobre la población, dirigido por la jerarquía católica. Y este debate se zanjó a favor del pueblo de México, a favor de las libertades, y la Constitución de 1857 reconoció que todos, hombres y mujeres, nacemos libres e iguales. Y Juárez, antes de esta Constitución, había hecho una ley que había ubicado a todos los mexicanos como iguales ante la ley. Y había acabado con los privilegios de la iglesia y de los militares. Y había desaparecido todos los tribunales especiales que había de militares y eclesiásticos que invadían la vida de la sociedad y sojuzgaban y generaban condiciones de injusticia y desigualdad. Bueno, pues esas tesis, las tesis de la monarquía, fueron vencidas por las ideas de la democracia, donde el pueblo es el poder, donde el pueblo puede decidir su destino y donde el pueblo tiene el derecho a elegir a sus gobernantes. Aquí se zanjó la idea de un país federal, un país donde todos los estados tienen derechos a gobernarse a sí mismos frente al centralismo que se había establecido por los conservadores. Aquí se zanjó a favor de la libertad contra la idea de la servidumbre que justificaba la Iglesia para establecer la igualdad ante la ley, para establecer el derecho a la educación,
el derecho a la salud, el derecho a tener una vida digna. Eso fue lo que establecieron los liberales con la Constitución de 1857 y con las leyes de reforma. Las leyes de reforma sirvieron para desmontar un poder feudal que sojuzgaba a la sociedad mexicana, porque para construir lo nuevo también hay que destruir lo viejo, lo anquilosado. Por eso hoy oímos, como aquellos conservadores del siglo XIX, hoy los nuevos conservadores, criticar la reforma judicial porque acaba con los privilegios de una minoría que utiliza el poder judicial para construir Sí se pudo. Sí se pudo. Pues también en esa época de Juárez también se pudo. Se pudo separar a la Iglesia y al Estado. La Iglesia a los asuntos espirituales de la población, nadie se lo niega, pero que no se meta en los asuntos del Estado, que no se meta en los asuntos económicos. Hoy, en esta cuarta transformación, se ha logrado dar un paso adelante al separar el poder económico del poder político y permitir que pueda haber un gobierno libre a favor del pueblo, gobernando para defender y proteger sus derechos. Por eso, hoy recordamos este Centro Cultural Leyes de Reforma, nos recuerda un episodio que nos volvió a un país libre, que reafirmó el carácter de la participación social en todos estos episodios. Sin el pueblo veracruzano no podía haber hecho Juárez la defensa de su gobierno, la defensa de las leyes de reforma, la promulgación de estas leyes que fueron muy importantes, porque no solo establecieron la igualdad ante la ley, no solo reconocieron que todos somos libres e iguales ante la ley y ante el gobierno, sino que acabaron con los fueros y los privilegios de una minoría y del principal poder entonces, que era la Iglesia Católica, que era el principal banco del país, el principal dueño del territorio nacional y era el único que podía educar a la población. Por eso, aquí parte del proyecto liberal por un país libre ha sido establecer el derecho de todos a la educación libre y científica que a partir de esa época se ha ido construyendo un sistema educativo que nos permita educarnos en libertad para aprender nuestros derechos, conocer los problemas y poder plantear y participar en las soluciones. Recordando rápidamente las leyes de las que hablamos, estas leyes de reforma tan famosas. La primera que estableció Juárez aquí fue la ley de desamortización de los bienes de la Iglesia, es decir, quitarle todo el dinero y todas las propiedades que tenía para financiar la guerra que estaban dando los conservadores para defender sus privilegios, los privilegios de una minoría, que encima fueron a llamar a los extranjeros para que les ayudaran en su tarea de establecer, de mantener este poder conservador. También se estableció, y eso es algo muy importante, la ley del matrimonio civil y el registro civil, porque eso permitió el primer reconocimiento de los derechos de las mujeres en el sentido de no ser sojuzgadas ni tuteladas la familia misma por la Iglesia. Y el registro civil permitió que se registrara cualquier niño conocido, reconocido aquí, nacimientos, muertes y enterramientos, todos estaban en manos de la Iglesia. Y entonces establecieron los primeros cementerios civiles, el primer registro civil, los primeros jueces civiles y se establecieron los procedimientos. También se establecieron la ley y el derecho a la libertad de expresión. Hoy se habla mucho de libertad de expresión. Este es uno de los gobiernos que más ha garantizado la libertad de crítica, de disidencia, sin ninguna censura, sin ninguna represión, sin ninguna opresión, ningún abuso de poder. Eso que defendió Francisco Zarco hoy, como entonces, es una realidad que vivimos. Así, creo que los liberales
que eran un puñado de personas, apenas 18 intelectuales, escritores, pensadores, filósofos y unos 5 o 6 militares. Esa era la generación que transformó este país y sentó las bases de la nación. Ellos, sin duda, apostaron por el pueblo, apostaron por un pueblo educado, un pueblo libre y un pueblo digno, y por eso sentaron las bases de la instrucción pública, de la justicia y de un Estado y de cuerpos representativos de lo que es la decisión ciudadana, de los derechos ciudadanos. Quisiera terminar diciendo que todo esto fue posible gracias al pueblo de México, que defendió a su gobierno, pero en particular al pueblo de Veracruz, porque fue asediado durante 3 años Juárez en esta ciudad y los conservadores no pudieron, fueron derrotados. Por eso pudimos contar con un gobierno, se restauró la república, se mantuvo, aunque después llegaron los franceses y su intento de establecer un imperio extranjero en nuestra tierra. Pero una vez más, y aquí el pueblo veracruzano no me dejará mentir, los mexicanos defendimos a nuestro presidente, a nuestro gobierno y logramos ser, como hoy, un país libre, un pueblo digno, y hoy tenemos a uno de los mejores gobiernos, al mejor presidente de México que tenemos en las últimas decenas de años, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, es un honor estar con Obrador, es un honor estar en la Cuarta Transformación, es un honor ser parte de este pueblo libre, soberano, independiente y digno como ustedes. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar en el heroico puerto de Veracruz, estar con ustedes. Podríamos hablar bastante, mucho, pero no hace falta. Ya sabemos todas, todos de lo que se trata y hemos, entre todos desde abajo, hemos llevado a cabo una transformación o una primera etapa en la transformación de nuestro país. Ya sabemos que han habido en la historia de México 3 grandes transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Y lo estamos haciendo, y estamos, gracias al Creador y a la naturaleza y a la ciencia, estamos siendo testigos de este cambio. Estamos para poder contarlo, que esa 4ª transformación se está llevando a cabo de manera pacífica, sin violencia, porque las 3 anteriores transformaciones, por las circunstancias, no porque así lo quisieran los padres de nuestra patria, nuestros héroes, sino porque no tuvieron otra opción, llevaron a cabo esos movimientos con las armas.
nosotros hemos logrado iniciar esta transformación y pronto se va a consolidar de manera pacífica, con la revolución, pero de las conciencias de millones de mexicanos, completamente en paz. Y hasta tengo que reconocer y agradecer, ¿por qué no?, a nuestros adversarios, los conservadores de ahora, porque no han pasado de calumnias y de mentiras y de guerra sucia, de insultos, pero hasta ahí se han quedado. Ya hasta creo que les da pena a ellos mismos seguir con ese discurso de diatribas, de insultos. Les tengo que agradecer que hemos llevado a cabo entre todos los mexicanos esta transformación de manera pacífica. Decirles, paisanas, paisanos, que ya se sentaron las bases para la transformación. Lo más importante es que se le dio su lugar al pueblo. Ahí está la clave de todo, porque antes se decía que la política era asunto de los políticos y el pueblo no era tomado en cuenta, no contaba, todo se hacía arriba. Se tomaba en cuenta al pueblo porque necesitaban legitimarse en el poder. Y entonces sí, iban a las comunidades, a las colonias, a los barrios, a los pueblos, cuando había elecciones, a entregar despensa, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cochis, tuncas, cerdos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Nada más que poco a poco se fue siendo conciencia y hasta se le decía a la gente: mira, eso que te están entregando es de tu dinero, porque el presupuesto, y esa era otra mentira, decían el presupuesto es del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo y los gobernantes somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces decíamos, para hacer conciencia, agarra todo lo que te den porque lo necesitas, pero a la hora de la hora, cuando votes, porque te van a decir necesitamos tu voto, pues entonces vota por lo que te dicte tu conciencia, vota libre y hazles, toma tu champotón, toma tu voto. ¿Y saben por qué es toma tu champotón? Que no lo puedo hacer completo. Porque cuando llegaron los conquistadores, los primeros en invadir México en la época del inicio de la colonia, quisieron tomar Champotón, Campeche, y se organizaron las comunidades mayas y no permitieron el desembarco. Y desde entonces se dice así: toma tu champotón, ya lo vas a agarrar. Pues todo eso se hizo a un lado y ahora hay una auténtica democracia, porque no había. La democracia
de acuerdo a Aristóteles, es el poder del pueblo y para el pueblo. Tiene dos palabras. Demos es pueblo, kratos es poder. Es el poder del pueblo. ¿Qué era lo que había entonces? Realmente una oligarquía con fachada de democracia. ¿Qué es la oligarquía? Es, de acuerdo también a la concepción aristotélica, es el gobierno de una minoría. Para decirlo con más claridad, aunque suene duro, es el gobierno de los ricos. Esa es la oligarquía, con fachada de democracia. Ahora ya no es así. Ahora el gobierno es del pueblo. Ese fue el avance importante en esta transformación. Antes el gobierno estaba tomado por una minoría rapaz y repartían nada más migajas al pueblo. Ahora no. Ahora el presupuesto se distribuye con justicia y alcanza a todos. Nos tenían también muy engañados de que no se podía aumentar los salarios de los trabajadores porque eso iba a desatar la inflación. Y por eso en más de 30 años el salario en México perdió como el 70% de su poder de compra. Nosotros dijimos, eso no va a continuar, vamos a aumentar el salario. Lo hemos aumentado más del 100% y no ha habido inflación. Se fue al carajo con esa mentira. Y al carajo no es, y aquí estamos en Puerto y en el principal puerto de México. El carajo es una canastilla que se pone en los barcos, allá en el asta. Entonces el marinero que se porta mal va a la canastilla, al carajo, para que no vayan a pensar de que somos mal hablados los veracruzanos, los chocojarochos. Todo eso quedó ahora ya como lección. Quedó también como lección. Había otra mentira. Decían, mira, hay que darle a los de arriba, porque si le va bien a los de arriba, le va a ir bien a los de abajo. Si llueve fuerte arriba, gotea abajo, va a salpicar abajo. Y por eso fue que llevaron a cabo lo que se conoce como FOBAPROA, cuando Zedillo, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos banqueros y empresarios en deuda pública, en deuda de todo el pueblo. Fíjense, ¿por qué no rescataron cuando esa crisis a los pequeños comerciantes, a los pequeños empresarios? ¿Por qué no rescataron a los obreros? ¿Por qué no rescataron a los campesinos? No, rescataron a los de arriba. Y todo el pueblo tiene que pagar esa deuda que originalmente, decía Zedillo, iba a ser de 185,000 millones de pesos y ya van 3 billones de esa enorme deuda pública. Eso ya también se acabó cuando lamentablemente enfrentamos el problema de la pandemia del COVID, que fue muy duro, muy doloroso. Llegaron también a plantearme lo mismo. Hay que solicitar créditos al extranjero, a los organismos financieros internacionales, para apoyar a banqueros, para apoyar a los empresarios. Y así, toma tu champotón también. Y también me llegaron a plantear, no hay que cobrar los impuestos a los de arriba durante un tiempo. Todavía me dijo
el dirigente de un organismo empresarial. De todas maneras no van a recaudar nada con la crisis. Es mejor que decretes una pausa, una tregua en el pago de los impuestos a los grandes contribuyentes. No, le digo, sí vamos a recaudar y no endeudamos al país. ¿Cómo fue que salimos adelante después de esa tremenda crisis de la pandemia que no solo nos afectó y causó la pérdida de vidas de miles de mexicanos? No solo nos produjo dolor, sino nos tumbó la economía como no se había visto en los últimos 100 años. ¿Cómo salimos a flote? Pues lo que hicimos, que es la estrategia de política económica que venimos aplicando, es apoyar de abajo hacia arriba, lo opuesto a lo que se venía haciendo. Y empezamos a atender casa por casa. Y saben que somos 35 millones de familias. Pues a 30 millones de los 35 millones de familias les llega cuando menos una pequeña porción del presupuesto nacional. El que no recibe un apoyo de adulto mayor, sí tiene una beca, sí está en el programa Sembrando Vida, sí está en Jóvenes Construyendo el Futuro, y todos nuestros adultos mayores tienen garantizada su pensión. Me propuse, paisanos, de que cuando yo terminara, esto lo dije hace 2 años precisamente en Guelatao, en la tierra de Juárez. Lo dije hace 2 años, un 21 de marzo. Dije, vamos a ir aumentando la pensión para que cuando yo me vaya, cuando menos, sean 6,000 pesos bimestrales de pensión para cada adulto mayor. Y así me voy. Ya se cumplió. Y por eso apoyando abajo, se reactivó nuestra economía y salimos de la crisis. Nos ayudó también mucho el que no nos dejaron solos nuestros paisanos migrantes. Un aplauso para ellos. Se debe saber que los que se fueron en los peores momentos de la crisis económica del periodo neoliberal o neoporfirista, estamos hablando de 1983 hasta el 2018, 36 años. El porfiriato se impuso 34 años. Nosotros padecimos, las nuevas generaciones padecieron de 36 años de política neoliberal, neoporfirista, que solo beneficiaba a una minoría rapaz. Bueno, en ese periodo se fueron más de 1 millón de veracruzanos a buscarse la vida a las ciudades fronterizas y del otro lado de la frontera. No creció la población en Veracruz, porque a pesar de que este es un estado rico, no había oportunidades. Veracruz no es un estado, Veracruz es una república que tiene de todo y sobre todo tiene un pueblo bueno, pueblo trabajador. Pues esos que se fueron de Veracruz y de otros estados cuando estaban imponiendo la política de pillaje y de saqueo, esos migrantes que se fueron arriesgándolo todo a buscar algo que mitigara su hambre y su pobreza, ahora nos están enviando 65,000 millones de dólares al año. Eso es lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares. Es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Por eso, que vivan los migrantes.
salimos adelante. Me llena mucho de orgullo que a pesar de la crisis, ya el Banco Mundial reconoce que durante nuestro gobierno salieron de la pobreza 9.500.000 personas. Y le fue bien a todos, porque cuando el pueblo tiene para consumir lo básico y a veces hasta un poco más de lo básico, se beneficia el comercio, se beneficia la industria y hay progreso. Le ha ido bien a los grandes empresarios, le ha ido bien a los banqueros. El año pasado tuvieron utilidades récord de 270.000 millones de pesos. Y aquí repito el dicho campesino choco jarocho de que cuando le va bien, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Eso es de allá, de por la cuenca del Papaloapan. Que viva la cuenca del Papaloapan. Y así sacamos adelante a nuestro país. Desde luego, falta todavía mucho por atender, porque decía yo, 36 años, el porfiriato 34. Esto duró más que el porfiriato. Y si hubiesen continuado con esa política, por eso siempre digo que el pueblo es sabio, porque el pueblo dijo, basta ya, se les pasó la mano, ustedes no tienen llenadera y se van al carajo. Así les dijo el pueblo. Bueno, falta todavía mucho por hacer, pero estoy contento porque voy a entregar la banda presidencial a una mujer extraordinaria, excepcional, preparada, con experiencia, honesta y, lo más importante, de buenos sentimientos, de buen corazón. Por eso no hay nada que temer. Van a seguir todos los programas de bienestar y hasta mejor que ahora. Yo les puedo decir que en poco tiempo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, va a ser la mejor presidenta del mundo, la mejor presidenta del mundo. No les estoy choreando, ¿eh? Les estoy diciendo la verdad, porque necesitamos también tener esa seguridad. Por eso vengo a despedirme de ustedes. Me voy contento. Me voy muy contento porque, acuérdense, fíjense Veracruz, ¿dónde van? No, ya se terminó un ciclo y no puedo traicionar principios. Miren, yo soy maderista. Hay 3 presidentes que debemos de recordar con cariño. Benito Juárez, el mejor presidente de México. El presidente Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Acuérdense lo que decía. ¿Y cuál fue su lema? Sufragio efectivo, no reelección. ¿Sí? Y el tercer presidente que hay que recordar con mucho cariño, porque le tenía un profundo amor al pueblo, el general Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, yo soy maderista. No quiero ser hombre fuerte, no quiero ser caudillo, no quiero ser jefe máximo, mucho menos cacique. Eso no.
Y además, no olvidemos, porque es muy importante para los que se dedican a la política y también para todos. No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Porque a veces se confunde y se piensa que esa es la felicidad. ¡No! Ahora sí que lo que diga mi dedito. La felicidad no es el dinero, la felicidad no son los bienes materiales. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Ya terminé mi ciclo, ya me voy a Palenque. Paisanas, paisanos. Ya nos vimos mucho, bastante ya, nos identificamos, amor con amor se paga, ya está en marcha la transformación y vamos hacia adelante. Yo voy a estar allá en Palenque, también de una vez aprovecho para decirles de que pues a lo mejor alguien va a decir voy a pasar a ver a mi paisano. Fíjense que no va a ser tan fácil porque yo ya no quiero atender, recibir amigos. ¿Saben por qué? Porque son millones. Son millones. Entonces, si yo le abro la puerta a una familia, que amigas, amigos que son, les tengo que abrir la puerta a todos. Y entonces ya no trabajo, porque no crean que voy a la hamaca, no. Voy a tener un espacio de quietud, porque voy a escribir. Voy a dedicarme a escribir y va a ser una aportación, va a llevar tiempo porque es una investigación que quiero hacer sobre la grandeza cultural de México, para que nunca más nos acomplejen, para demostrar que México es una potencia cultural en el mundo y que como México no hay dos. Y como el pueblo de México no hay, con todo respeto, en ninguna parte, gente tan trabajadora y con tantos valores culturales, morales, espirituales. Tenemos la fortuna, la dicha enorme de vivir en un gran país. Por eso me da mucho gusto estar aquí, paisanas, paisanos. Hacía falta ese Museo de las Leyes de Reforma porque, miren, aquí pues es toda la historia de México está en Veracruz. Por aquí pasó toda la historia. No se podría escribir la historia de México sin Veracruz. Ya aquí en la independencia, después de que se consuma la independencia, los españoles no querían irse y tomaron San Juan de Ulúa, y después de 1821 y 1825 Pedro Sáenz de Baranda, comandante de la Armada de México, de la Marina de México, es el que expulsa ya a los españoles y se consigue la independencia nacional. Después, este episodio de la Reforma, no muy conocido, y por algo será, estaba así como oculto, este periodo de que aquí estuvo Juárez y de que aquí se expidieron las leyes de reforma. No se hablaba mucho de eso. Y en la tercera transformación, sí, sobre todo en la revolución, porque aquí estuvo Carranza, aquí se emitieron
las primeras leyes agrarias. El 6 de enero de 1915, la ley agraria para reconocer el derecho de los campesinos a la tierra, y desde aquí, desde Veracruz, quedó abolida la esclavitud. Entonces, en la independencia Veracruz, en la reforma Veracruz y en la revolución Veracruz y en la cuarta transformación Veracruz. ¡Y que viva Veracruz! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Procedemos ahora con el corte de listón inaugural del Centro Cultural Leyes de Reforma a cargo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.